Bien, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la comparación un poco más técnica respecto a las plataformas OpenShift versus Kubernetes. La idea es no hacer una análisis desde un punto de vista de negocio, o de capacidades, sino más bien desde un punto de vista puramente técnico. El día de hoy vamos a hablar acerca de por qué deberíamos pensar o considerar a OpenShift como una plataforma para desplegar nuestras aplicaciones de contenedores versus utilizar Kubernetes vainilla, sea en un ambiente on-premise o sea en algún cloud provider. El tema del Kubernetes versus OpenShift tiene que ver mucho con qué tipo de trabajo quiero tener a mi cargo en el sentido de configuración, integración, mantenimiento de una solución Kubernetes Do It Yourself o DIY que se llama. Una solución de Kubernetes, si yo la instalo en el on-premise o en la nube, manejada por mí, no incluye todos los componentes que yo podría necesitar. Y entonces hay organizaciones que sí se pueden dar el lujo de implementar Kubernetes solamente en su on-premise o en la nube, pero generalmente son organizaciones que tienen una capacidad de ingeniería interna con equipos dedicados solamente al mantenimiento de este tipo de clusters. Por ejemplo, este caso de uso de Airbnb, que tiene más de 1000 ingenieros dedicados al esquema de SRE y de gestión de los clusters Kubernetes que ellos tienen. Estos equipos de ingeniería obviamente van creciendo a lo largo del tiempo y su única responsabilidad es construir las herramientas para dar soporte interno a los clusters de Kubernetes vainilla que tienen desplegados a la interna o en la nube. Obviamente hay mucha complejidad que manejar y seguramente ustedes no van a tener una cantidad tan grande de gente de ingeniería dedicada solamente a ese mantenimiento. Y el tema es que Kubernetes es sumamente complejo. Cuando uno tiene algún tipo de problema en una infraestructura tipo Kubernetes, tiene que tratar de diagnosticar si es que ese problema viene de mi contenedor, si viene de el runtime de contenedores que tengo desplegada en esa solución, si viene del sistema operativo del nodo, si viene de un problema de configuración de la red interna del clúster, si tiene que ver con DNS, que generalmente siempre es lo que suele suceder, o si tiene que ver con algún tema del almacenamiento, del aderezamiento, de la cantidad de IPs disponibles en un clúster. Hay muchísimas preguntas. Y obviamente, si cada uno de estos componentes dentro de un clúster Kubernetes están armados escogiendo de un sinnúmero de opciones, la cantidad de caminos que yo puedo tomar en el caso de un diagnóstico se complejiza. Kubernetes es una plataforma sumamente compleja desde un punto de vista de operación. Entonces, hay algunas preguntas que ustedes deberían hacerse antes de hacer una solución Kubernetes Do It Yourself, que es decir, ir a kubernetes.org, instalar kubeadm y instalar un clúster. ¿Qué preguntas debería yo responderme? Primero, el costo total de mantenimiento de Total Cost of Ownership, que se llama, de tenencia, que tiene que ver con, si bien es open source y no cuesta, me puedo descargar el proyecto, ¿cuánto me va a costar hacer el despliegue y sobre todo mantener ese despliegue en el largo tiempo, en largo plazo? La segunda pregunta importante es, ¿qué tipo de conocimiento y expertise tienen mis equipos, tanto de infraestructura como de desarrollo? Generalmente los equipos que están recién adoptando un despliegue de aplicaciones por contenedores no suelen tener un conocimiento extenso, digamos, de la plataforma, sobre todo los equipos de infraestructura. Quizás los equipos de desarrollo que vienen con una práctica de adopción de contenedores algún tiempo atrás, sobre todo en sus equipos de desarrollo, en sus infraestructuras de desarrollo, tienen ya un conocimiento y más o menos entienden la mecánica de funcionamiento de una aplicación de este tipo, pero los que menos experiencia quizás tienen en un despliegue de este tipo son los del equipo de operaciones o de infraestructura. A veces este alineamiento entre los dos equipos hace que los equipos de infraestructura comiencen recién a aprender de esta tecnología y por tanto podría ser que mis equipos de infraestructura y desarrollo no tengan un conocimiento extensivo. Y obviamente el tema del mantenimiento de una plataforma operativa, sobre todo en ambientes productivos, requiere de o requerirá de un equipo dedicado para hacer el mantenimiento de ese stack que me hago cargo ahora a partir de una instalación, sobre todo desde el punto de vista de operaciones.
Si es que yo tengo algún tipo de implementación de Kubernetes sobre hardware, ¿qué tipo de sistema operativo voy a usar para implementar ese clúster? Voy a tener soporte si es que hay algún tipo de problema a nivel de hardware, si es que yo escojo cualquier distribución para poder ese clúster Kubernetes sea un ambiente físico o un ambiente virtual, qué tipo de certificaciones o seguridad tengo que de ese hardware o esa virtualización están funcionando en forma correcta para ese sistema operativo o esa distribución de Linux. ¿Cuál es el riesgo de la implementación? Si es que yo definitivamente tengo un ambiente de misión crítica, puedo tener el riesgo de todas estas preguntas en el stack, o más bien trataré de mitigar el riesgo y poder resistir el cambio. Y finalmente el tema de compliance, es que tengo algún tipo de regulación en una industria regulada como la del sector financiero, qué tipo de cosas o temas de cumplimiento tengo que tener, PCI, HIPAA, si es que estoy trabajando en salud, y cómo voy a poder pasar una auditoría si es que alguien requiere una entidad gubernamental hacerla. Entonces, hay muchas preguntas, sobre todo desde el punto de vista de operación, mantenimiento y en la final que vimos desde el punto de vista de compliance y seguridad. ¿Cómo voy a responder ante algún incidente de seguridad si tengo a cargo yo toda la infraestructura? Y el problema es que Kubernetes finalmente termina siendo como una caja de Legos. Yo tengo muchas opciones, puedo escoger muchos de los componentes que van a formar parte de la solución, pero finalmente, si yo armo una solución muy específica a mi problema, yo tengo a mi cargo desde ahora el mantenimiento de esa solución. Y puede ser que las competencias de mi equipo y las prioridades de mi equipo sean más bien el desarrollo y el despliegue en alta disponibilidad de la aplicación, más no el mantenimiento de la infraestructura base de Kubernetes y el sistema operativo sobre el cual está desplegada. Son preguntas válidas que se deben hacer. Es posible que sus equipos sí tengan las competencias adecuadas y sí tengan la cantidad de gente especializada para mantener un esquema de este tipo, pero generalmente en las organizaciones en las que trabajamos, esto no suele ser siempre cierto. Y el problema es que esto es una gráfica de los productos disponibles para cada uno de los tipos de verticales en cuanto a storage, en cuanto a runtime, en cuanto a observabilidad. Se tienen dentro del paraguas de la Cloud Native Foundation y por tanto hay muchísimas opciones. Los equipos de desarrollo suelen ser los primeros en toparse con estas opciones y hacer el primer escogitamiento y decidir cuál de todos estos mecanismos de networking, de observabilidad, de provisionamiento van a escoger. Pero finalmente este problema en un ambiente productivo, estas decisiones acarrean una decisión ya productiva de mantener estas integraciones que finalmente terminan funcionando como esa especie de caja de Legos. ¿Cómo hacemos para que escogiendo un stack de networking, ese stack de networking sea completamente funcional con un stack de monitoreo, por ejemplo, o un stack de runtime de ejecución de contenedores? Hay muchas preguntas, muchas decisiones que tomar. Gartner recomienda, de hecho, escoger para un despliegue de un ambiente de misión crítica una distribución de Kubernetes soportada en forma comercial. Una distribución de Kubernetes es tomar el código fuente de Kubernetes, estabilizarlo, darle un soporte a largo plazo y tener un soporte del fabricante alrededor de este software. Si bien Kubernetes es open source, hay muchos fabricantes que compiten en el mercado por la implementación de una versión estable de Kubernetes y soportada por este fabricante. Y por tanto, una recomendación, sobre todo para ambientes de misión crítica de Gartner, es el escoger bien qué tipo de Kubernetes voy a utilizar. Red Hat tiene una versión de Kubernetes que se llama OpenShift y OpenShift incluye muchísimas cosas que Kubernetes, yo le llamo vainilla, no incluye. Si hablamos en el lado izquierdo de Kubernetes como una solución de gestión de contenedores que se despliega sobre un sistema operativo Linux, se incluye el API de Kubernetes, el scheduling de Kubernetes, la gestión del clúster como tal, que se conoce como kubelet para hacer la gestión de todos los nodos, y el runtime, que antes era solamente Docker, pero ahora hay más opciones para poder poner en la parte de ejecución misma de los contenedores. Pero obviamente Kubernetes no tiene nada que ver respecto a qué tipo de sistema operativo voy a poner en los nodos, cuál es la gestión de las vulnerabilidades de esos sistemas operativos, cómo voy a hacer un ciclo de vida de actualizaciones de las versiones de Kubernetes. Si es que siguen apareciendo versiones, no se soluciona de una forma sencilla el problema de actualización. ¿Cómo voy a hacer si es que yo tengo que quedarme en una versión de Kubernetes por un tiempo para poder tomar esas parches de seguridad que están solamente en las últimas versiones de Kubernetes y trasladarlos a la versión actual que estoy consumiendo yo?
cómo voy a tener un esquema de registry para desplegar los contenedores si es que tengo un despliegue on-premise, cómo se integra esto con nubes específicas en un despliegue en nube pública. ¿Qué tipo de Software Defined Network voy a utilizar? Hay muchas opciones respecto al mecanismo de networking dentro del clúster que yo mismo tengo que escoger. ¿Cómo voy a solucionar el tema de storage? ¿Cómo voy a solucionar el tema de login de logs de las aplicaciones? Si lo voy a hacer de una forma centralizada o no. ¿Cómo soluciono el tema de monitoreo u observabilidad? Yo mismo tengo que escoger de los múltiples stacks disponibles cuál stack de monitoreo o de observability voy a desplegarlo y mantenerlo a mi cargo. ¿Cómo voy a hacer el tema de CI/CD? ¿Cómo se va a integrar con un mecanismo de despliegue automatizado? ¿Qué consola voy a utilizar? Hasta hace poco las consolas provista por Kubernetes fue deprecada y por tanto hay algunas opciones, pero básicamente yo tengo que escoger cuál de esas opciones utilizar. ¿Cómo voy a solucionar el tema de Service Mesh? Si es que hay una necesidad de tener una mesh interna. ¿Qué herramientas de desarrollo voy a utilizar? Y sobre todo el tema de soporte. Si es que finalmente de ese stack que yo voy armando con un montón de Legos, termino con una solución aceptable para mi realidad, ¿quién la va a soportar a largo plazo si tengo un problema en ejecución? Versus un modelo propuesto por Red Hat, en donde finalmente todo lo que conocen de Kubernetes sigue aplicándose porque es Kubernetes por dentro. Red Hat tiene dentro del producto en OpenShift una versión Enterprise de Kubernetes. ¿Qué significa Enterprise de Kubernetes? Que es una solución estabilizada por Red Hat, soportada a largo plazo por Red Hat. Si existe algún tipo de parche de seguridad disponible en versiones subsiguientes de Kubernetes, la gente de ingeniería de Red Hat hará lo que técnicamente se conoce como un backport, es decir, llevar ese parche de una versión superior de Kubernetes a la versión actualmente soportada de Kubernetes, y entonces a nivel de ingeniería es lo que se conoce como una versión Enterprise y soportada, donde ejecutan los contenedores, pero se complementa en la parte inferior con la decisión de utilizar un sistema operativo soportado y desarrollado específicamente para la ejecución de contenedores, que se llama Red Hat Core OS. Esa es la parte novedosa de OpenShift. Está dada en el sentido que el sistema operativo como tal y Kubernetes están enlazados de una forma interesante respecto a la gestión del ciclo de vida. Si ustedes en el lado izquierdo deciden utilizar cualquier sistema operativo Linux para desplegarlo, las actualizaciones de Kubernetes, si es que las hacen, estarían completamente deslindadas de las posibles actualizaciones del sistema operativo. En el caso de OpenShift, hay una relación directa entre la versión de Kubernetes que se va a desplegar y el sistema operativo base, que en este caso sería Red Hat Enterprise Linux Core OS. Y de hecho, las actualizaciones del sistema operativo son gestionadas por la misma plataforma. Es decir, cuando ustedes hacen un update de OpenShift a la siguiente versión que soporta la siguiente versión de Kubernetes, esa actualización también incluye la gestión de la actualización del sistema operativo base, sea físico o virtual. Hay una integración, una correlación entre las dos. Y después hay muchas capacidades que Kubernetes, como vimos en esta lista, que vimos en esta lista a la izquierda, no tienen, que son las que vienen en la parte superior, donde dice Automated Operations, que son servicios de clúster, como contar con un mecanismo de login centralizado, contar con un mecanismo de métricas o observability, contar con un mecanismo de registry útil para equipos que están recién comenzando a hacer despliegues, un tema de Service Mesh, de Serverless y de Functions que está disponible para ser instalado en forma integrada con el producto, y servicios para automatización de las tareas de CI/CD, sobre todo orientadas hacia equipos de desarrollo. Entonces hay muchas cosas que en una solución Kubernetes vainilla yo debería traer a la mesa, armar mi Lego y mantener ese Lego, digamos, a largo plazo, que OpenShift ya incluye con decisiones tomadas por Red Hat, y esos pedazos de componentes que vamos armando, digamos, son soportados en todo el stack por una sola cara o un solo frente de soporte. Y entonces decimos que en OpenShift 4 tenemos básicamente todo lo que ustedes necesitarían para hacer un despliegue y consumo de Kubernetes en un ambiente de misión crítica. Una arquitectura integrada en donde hay una relación entre el sistema operativo y Kubernetes y además las soluciones que vienen encima. Un despliegue hacia cualquier ambiente físico, virtual o en la nube, lo cual es interesante si es que ustedes tienen decisiones de migración a nube. Si ustedes están consumiendo Kubernetes en un ambiente on-premise y quieren ir a un ambiente en cloud,
con cualquiera de los service providers que permiten utilizar Kubernetes como servicio. Generalmente tienen que considerar versiones, tienen que considerar cambios, sobre todo en el tema de ingress, mecanismos de CI/CD que podrían ser diferentes y, de hecho, compatibilidad en versiones. Si es que tienen objetos de una versión de Kubernetes, al irse a la nube, tomar en cuenta esas versiones para el despliegue. En el caso de estandarizar su despliegue, no importa si están en on-premise o están en la nube, hacia OpenShift, la decisión de hoy hacer un despliegue en el on-premise y mañana irnos a Azure o a Amazon o a Google Cloud o cualquier cloud provider, va a ser completamente transparente porque estoy sobre una capa de despliegue estandarizada. Despliegue en OpenShift, no importa el ambiente en donde esté desplegando. Como tercer punto, la automatización del despliegue o de la instalación. Hay mecanismos para hacer un despliegue tanto en on-premise como en la nube en forma completamente automatizada, haciendo que en la sección 4 los updates también no sean ya un issue, sean automatizados respecto a la versión de Kubernetes y el producto, pero también respecto a las actualizaciones del sistema operativo, es decir, están completamente integrados y de hecho son muy sencillos de hacer, se hacen todos desde la consola de administración. Y finalmente el autoescalamiento, en el caso de tener un ambiente en cloud, poder prender más nodos de cómputo para poder escalar la aplicación. Además de esto, el valor más importante de la utilización de OpenShift tiene que ver con el valor de la suscripción. Recuerden que Red Hat distribuye sus soluciones mediante un mecanismo llamado subscription o suscripciones que me permiten tener varias cosas. Primera es tener upgrades del producto, es decir, tener la certificación de que esos upgrades van a funcionar en el caso de hacer un upgrade en sitio de toda la plataforma y además de que el consumo de esas soluciones open source está, digamos, cubierto por un esquema de soporte de Red Hat. Y obviamente acceder a foros, acceder a knowledge bases, a laboratorios de entrenamiento de parte del fabricante. La segunda es el tema de certificación con un ecosistema de hardware y de software. Todas las certificaciones de hardware para Red Hat CoreOS se heredan de Red Hat Enterprise Linux y entonces si es que ustedes tienen que desplegar en un ambiente físico y tienen la duda si este sistema operativo va a funcionar sobre este servidor de esta marca en específico, hay una matriz de certificación que les asegura que va a funcionar a nivel de hardware. Y a nivel de software hay todo un ecosistema de software que corre sobre OpenShift y que pasa por un proceso de certificación que les asegura que si ustedes quieren poner cualquier tipo de soluciones, van a un catálogo y en ese catálogo están solamente los fabricantes de software que han pasado un proceso riguroso de certificación de sus componentes para correr sobre OpenShift, por ejemplo. Finalmente, y esto es súper importante, el tema del ciclo de vida. Cuando uno despliega un clúster Kubernetes vainilla, digamos, uno suele dejarlo casi abandonado en la versión que haya instalado porque es muy complicado el tema de updates de sistema operativo, quizás menos, pero sobre todo de Kubernetes como tal. Cuando uno instala OpenShift, puede tener primero la certeza de que tiene un soporte a largo plazo, hasta de 10 años de producto, pero lo más importante es que uno puede hacer las actualizaciones en forma automatizada y entonces las actualizaciones ya no son un issue. Es cuestión de entrar a una consola web, hacer un clic en un botón de update y se va a actualizar tanto la versión de OpenShift que incluye la actualización de Kubernetes dentro de OpenShift como también el sistema operativo base. Por tanto, es mucho más sencillo que hacer en una versión de vainilla de Kubernetes. Y finalmente, el tema de la seguridad, que es crítico. Si es que hay algún tipo de vulnerabilidad en cualquiera de los componentes del stack, como ven, incluye muchísimas cosas desde el punto de vista del sistema operativo, Kubernetes como tal, pero además todas las integraciones. Cualquiera de los problemas de seguridad que podrían aparecer van a ser solventados en forma expedita por expertos de seguridad de Red Hat que los van a poner a disponibilidad de los clientes. Y obviamente con Red Hat van a poder cumplir criterios de compliance como FIPS, como PCI, etc. ¿Cuál es el riesgo de yo aprovisionar Kubernetes en forma do it yourself, en forma manual, digamos? Primero, el tema de la seguridad. Hay de pronto cargas de trabajo que uno podría querer desplegar sobre un clúster basadas en contenedores que uno considera confiables, pero que estas imágenes base de contenedores que quizás la gente de desarrollo escogió a utilizar en su proceso tienen por dentro algún tipo de backdoor o algún tipo de minador de criptomonedas, como en este ejemplo. Entonces hay cosas que tomar en cuenta respecto a las imágenes base y a toda la cadena de despliegue, digamos. Hay muchísimos riesgos respecto a correr Kubernetes vainilla en la nube o en on-premise. Hay ciertos casos de ataques en donde ciertos fabricantes, ciertas empresas, más bien dicho, han tenido exposición de sus consolas de administración, sus credenciales de todo el equipo de infraestructura, etc.
Y hay historias de fallas respecto a la adopción de Kubernetes, hay muchas, sobre todo por no tener mucha experiencia en los equipos de operaciones, por tener una, digamos, confianza respecto a una solución empaquetada de algún proveedor que no tiene un soporte, tener una confianza respecto a la posible implementación de Kubernetes bajada del internet y desplegado, digamos, siguiendo cualquier tipo de documentación, pero dejándolo sin parchar. Muchísimas experiencias de clientes que han tenido serios problemas, sobre todo de seguridad. Y el problema es que una vez que yo me hago cargo de una instalación de Kubernetes, todo el stack está ahora a mi cargo. Tengo a cargo el stack de Kubernetes como tal, el tema de pruebas, el tema de las actualizaciones. Recuerden que Kubernetes es un producto que avanza muy rápidamente. Cada 3 meses hay un release y por tanto yo no me puedo quedar en una versión anterior porque seguramente esa versión no tendrá todos los parches de seguridad disponibles. Tengo que tener parches no solo de Kubernetes, sino además de sistema operativo. Y obviamente ese stack completo que integra múltiples componentes, está ahora todo el stack a mi cargo. Respecto al tema de la seguridad, sobre todo hay que tener un cuidado sumamente detallado respecto a temas de parches en sistema operativo, pero sobre todo en Kubernetes. No puedo dejar una instalación de Kubernetes y simplemente desplegar cosas ahí, aunque Kubernetes avance y no parchar. Eso es un riesgo demasiado grande. Y el problema es que no solo es el tema de la instalación. Si es que yo instalo Kubernetes desde el principio, que tiene que ver con instalación del sistema operativo y después Kubernetes, además tengo que desplegar un esquema de monitoreo, un esquema de hardening, un esquema de certificación a nivel de networking y después operarlo. Y por tanto, hay una gran complejidad en la gestión de un clúster de Kubernetes, sea que es Kubernetes desplegado desde un clúster en on-premise, o incluso si es que estoy desplegando Kubernetes de algún cloud provider. Entonces, esta complejidad aplica por igual si es que estoy usando AKS, EKS, cualquier tipo de servicio de Kubernetes desplegado en la nube. Hay una gran complejidad y algún montón de decisiones que tomar respecto a esa plataforma. Y obviamente, si todo este análisis se expande al hecho de que lo que estamos usando son un montón de proyectos open source, cada uno de estos proyectos tiene millones de líneas de código que cambian muy constantemente, a los cuales obviamente no voy a tener un equipo dentro de mi organización chequeando específicamente cada uno de estos proyectos que son parte de toda la solución. Por tanto, es un poco difícil el tema de staffing, el tema de provisionar talento que tenga toda la visibilidad del stack respecto a sistema operativo, Kubernetes y todo lo que tiene que ver con aplicaciones de contenedores. Y obviamente, la peor decisión que yo podría hacer es comenzar a, si es que tengo el equipo, a tener forks de código fuente que voy a mantener yo. Es decir, parchar mi propia versión de Kubernetes, dado que ya encontré una vulnerabilidad y no me puedo mover de esa versión de Kubernetes y tomar el parche de seguridad de la versión que sigue y aplicarlo, sería la peor decisión que puedo hacer, porque en ese momento yo soy el responsable de mantener mi fork de ese producto y obviamente eso finalmente no escala en el tiempo. Y el tema es que toda esa cantidad de código fuente que no está a mi cargo, digamos, directamente porque no tengo incidencia sobre él, porque no tengo desarrolladores, finalmente va a avanzar demasiado rápidamente. Y si es que tuviera la intención de mantener cualquier tipo de esos componentes open source, que si bien son open source, están disponibles en su código fuente, tiene un costo demasiado caro. Y entonces, ¿cuáles serían unas posibles objeciones ante una disyuntiva de adquirir una solución basada en suscripciones? El tema de soporte. Es una cuestión que generalmente los clientes comentan mucho. El tema de poder tener un soporte del fabricante representa una mitigación del riesgo ante una posible eventualidad, y cuando uno generalmente lo quiere comparar a un modelo de adquisición de seguros, por ejemplo, uno se queja de no haber comprado el seguro después de que tuvo el accidente. Más o menos se parece en ese sentido. Tenemos que tener un nivel de seguridad respecto al despliegue, sobre todo si estamos en un ambiente de misión crítica. Necesitamos tener un esquema de entrenamiento. Red Hat tiene algunas versiones de entrenamiento disponible para los equipos locales. Y obviamente, si es que yo estoy confiando en que no necesito soporte porque voy a preguntar a la comunidad, seguramente voy a fallar porque la gente en la comunidad no tiene ningún tipo de SLA, ningún tipo de responsabilidad de responder de una forma expedita, sobre todo en un ambiente de misión crítica. Y por tanto, hay algunas cosas que tengo que tomar en cuenta en ese sentido. En cuanto a la seguridad, hay muchísimas vulnerabilidades que aparecen
a lo largo de los años en versiones anteriores de Kubernetes que han sido todas parchadas, pero cuando uno parcha una vulnerabilidad, la parcha en la versión actual. No es común hacer que el parchaje de esas vulnerabilidades se aplique a versiones anteriores. Y entonces eso significa que si yo quiero tener una plataforma segura, debo tener la última versión tanto del sistema operativo como de Kubernetes, lo que sea que vaya a desplegar arriba. Y eso significa una migración constante entre versiones. Si la actualización de versiones es una tarea complicada, a nivel de sistema operativo quizás no tanto, pero a nivel de Kubernetes sí, no la voy a aplicar. Y eso abre una exposición terrible a vulnerabilidades que están latentes y que algunas son de severidad muy crítica, que simplemente no aplico porque el costo operativo de hacer el update es prohibitivo para mí, no lo puedo hacer. Ese tipo de situaciones son realmente inseguras. Comparado el modelo de despliegue de OpenShift versus un modelo do it yourself, tenemos en un ambiente OpenShift una versión de Kubernetes hardenizada, segura, estable, verificada y soportada por Red Hat. En el caso de una solución do it yourself, si es que yo despliego con kubeadm, por ejemplo, desde kubernetes.org, tengo un montón de open source desplegado en una infraestructura en nube pública o privada y nada más, ningún tipo de seguridad respecto a la estabilidad o el aseguramiento de ese producto. En cuanto a la disponibilidad de software, Kubernetes es finalmente un proyecto open source que tiene un montón de releases anuales y que obviamente avanza muy rápidamente. En el caso de querer tener algo con una predictibilidad respecto a los releases, con una cadencia y con una facilidad de upgrade, necesito tener algo soportado como OpenShift. En el caso de roadmap, es decir, qué es lo que se viene en funcionalidad hacia futuro, OpenShift planifica su roadmap de lo que se viene en funcionalidad con mucha antelación para que los clientes estén preparados respecto a posibles cambios o la deprecación de APIs que estaban soportados en versiones anteriores de Kubernetes, pero van a dejar de estar soportados en versiones sucesivas y por lo tanto nos permiten planificar. Y si es que hay que hacer algún tipo de backport, que significa tomar parches que vienen de versiones superiores de Kubernetes para aplicarlas a las versiones actuales, solamente el soporte de un fabricante podría hacer eso. En el caso de hacerlo en do it yourself, tendría yo siempre que tener la última versión de Kubernetes necesariamente, lo que implica tener el tema de parches de seguridad, obviamente a cargo mío, básicamente. La integración de todo el stack, que sería las soluciones que van sobre Kubernetes más Kubernetes Core, más el sistema operativo, no está integrada en una solución do it yourself, lo que sí está en OpenShift, tanto es así que el update de sistema operativo y de producto viene integrado, y obviamente el tema de despliegue es un tema mucho más sencillo de hacer en OpenShift. El tema de seguridad, como les he dicho varias veces, es crítico, tiene que ver con cuán fácil va a ser una mitigación en sistema operativo, pero también en producto. Hay muchísimas vulnerabilidades si es que yo escojo utilizar cualquier distribución de Linux, es decir, una distribución de Linux cualquiera para poder sobre ella. Kubernetes no me asegura un nivel de acceso a actualizaciones en forma expedita y quizás, obviamente, eso podría implicar un riesgo desde el punto de vista de seguridad. Y entonces, para finalizar, al menos la parte de la presentación, comparativamente, una versión de OpenShift Container Platform 4 versus una versión de Kubernetes desplegada en cualquier ambiente, tiene obviamente la solución de Kubernetes como tal, que es la orquestación de contenedores, que es la base de todo el producto. Y obviamente yo tengo que decidir en el caso de Kubernetes cuál runtime escoger. Puedo desplegar Docker, puedo desplegar CRI-O, puedo desplegar Containerd. Yo tengo que escoger cuál container runtime usar. Generalmente la gente está desplegando ahora Containerd, pero podría usar Docker inclusive todavía dentro de Kubernetes. En el caso de OpenShift se utiliza CRI-O, que es un runtime para ejecución de contenedores dentro del producto. En el caso del building, es decir, el aprovisionamiento de aplicaciones nuevas, en el caso de Kubernetes, obviamente no hay nada dicho respecto a cómo yo voy a generar la aplicación. En el caso de OpenShift, hay varias opciones. Vamos a mostrar al final una opción llamada Source to Image, que les permite a los equipos de desarrollo que no tienen mucho conocimiento respecto a aplicaciones de contenedores, apuntar a un repositorio Git y hacer que el proceso de construcción del contenedor basado desde el código fuente de su aplicación sea automatizado. En el caso de un registry, Red Hat incluye un registry dentro de OpenShift. Ese registry puede ser un registry en donde se corren incluso chequeos de seguridad. En el caso de Kubernetes no hay nada que ver con respecto al registry. Los registries deben ser aprovisionados en forma externa, es decir, no están integrados. No existe nada respecto al tema de Continuous Integration y Continuous Delivery. Uno tiene que
aprovisionar un mecanismo de CI/CD si es que quiere hacer el proceso automatizado. Y respecto a entornos de desarrollo o IDEs, tampoco hay nada dicho. Respecto a una consola web, hay una consola web, al menos había antes de que fuera deprecada la consola web de Kubernetes oficial, entre comillas. Actualmente, básicamente uno tiene que escoger. En el caso de una instalación de OpenShift 4, hay una consola que vamos a ver al final que está integrada respecto a vistas desde el punto de vista de desarrollador o de administrador. Hay una línea de comando en Kubernetes que es kubectl. En el caso de OpenShift hay un equivalente que se llama OC, pero también hay herramientas de línea de comando para desarrolladores como una que se llama Odoo. Y hay un catálogo de operators, que es la forma de desplegar software dentro de OpenShift, que me permite escoger desde software de terceros y software desplegado por Red Hat, una forma sencilla de desplegar aplicaciones sobre Kubernetes que vamos también a mostrar al final. Y todo lo demás a nivel de características de productos son similares porque OpenShift es Kubernetes. Pero si es que yo quiero hacer despliegue de soluciones de Service Mesh, tendría yo que ir a escoger cuál de todas las múltiples soluciones de Service Mesh hay, por ejemplo, Istio o Jaeger, Kiali, y cada una de ellas integrarla a mano sobre Kubernetes. Si es que yo quiero tener algún tipo de observabilidad o métricas, tengo yo que desplegar un Prometheus o un Grafana sobre un Kubernetes. En el caso de OpenShift, estos vienen desplegados por defecto. El tema del login centralizado, yo tendría que instalar o desplegar algún mecanismo de Elasticsearch, de Logstash o de Kibana, en el caso de Kubernetes. En el caso de OpenShift, hay un stack desplegado basado en Elasticsearch, Fluent, D y Kibana, que se puede instalar en una forma sencilla con un operator, lo cual soluciona completamente el tema del login. Vamos a mostrar también eso al final. El tema de métricas que ya hablamos, el tema de storage. OpenShift incluye una solución llamada OpenShift Container Storage, ahora se llama OpenShift Data Foundation, es el nuevo nombre del producto, que me permite hacer un Software Defined Storage para aplicaciones que necesiten persistencia, aplicaciones de contenedores que necesiten externalizar sus datos. En el caso de Kubernetes, yo tengo que escoger cuál de todas las disponibles en el mercado existen. El tema de networking interno dentro del clúster, básicamente en Kubernetes hay muchísimos stacks de networking y yo tengo que escoger cuál es el que más me conviene. En el caso de OpenShift, la decisión del stack de networking ya viene dada. Se utiliza OVN, que es un producto de Software Defined Network utilizado por Red Hat dentro del clúster. Entonces es una decisión menos que tomar. El tema de ingress, yo tengo que escoger algún mecanismo de materialización de ese ingress. Si no despliego una nube y despliego un on-premise, tengo que instalar algún Nginx, Ingress o algún operator de ese tipo, algún controller de ese tipo. En el caso de OpenShift 4, esa decisión está tomada y hay un soporte para tanto Ingress como un concepto que se llama rutas en OpenShift. Ese Ingress controller, que es el que materializa el Ingress, en el caso de OpenShift está implementado con HAProxy. En el caso de Kubernetes yo tengo que ir a escoger si hago HAProxy, si hago Nginx, si hago cualquier del sinnúmero de opciones que tengo en el tema de Ingress. Es la primera decisión con la que se topan la gente que administra Kubernetes y les toma de novedad porque si yo despliego Kubernetes en una nube, ese aprovisionamiento es un balanceador de cloud, entonces es medio sencillo. Pero si lo despliego dentro de un on-premise, yo tengo que escoger cuál Ingress controller usar y hay una gran cantidad de opciones. Y obviamente es otra cosa más a mi cargo. El tema de autenticación, si es que yo tengo que hacer alguna autenticación integrada con Active Directory o con LDAP o con cualquier Identity Manager, tengo que hacer esa implementación decidiendo nuevamente un stack. Y obviamente hay una gran cantidad de cosas que yo puedo automatizar y desplegar en forma automatizada, pero todas esas decisiones caen sobre mi mantenimiento. Y quizás una de las más importantes es el tema del sistema operativo. Kubernetes no dice finalmente sobre qué tipo de Linux se puede desplegar, entonces la gente termina escogiendo cualquier distribución que le salga más cómoda, pero obviamente eso implica el problema de actualizar esa distribución de Linux. En el caso de OpenShift, hay ya una decisión tomada respecto al stack, que es usar Red Hat CoreOS, que es una versión de Red Hat Enterprise Linux para solamente correr contenedores y que se actualiza con todo el producto. Entonces, a nivel de comparación, recuerden que OpenShift 4 es un derivado del proyecto OKD. OKD es un proyecto que podrían considerar la versión, entre comillas, comunitaria de OpenShift. Es decir, a partir de OKD se hacen la entrega de OpenShift como producto y por tanto OKD no tiene un costo de suscripción, digamos, es completamente comunitario.
Pero obviamente eso implica algunas cosas. El tema de soporte y mantenimiento a largo plazo tampoco existe. El tema de backport de funcionalidades hacia versiones anteriores tampoco existe. El tema de un uso desde el punto de vista enterprise con un soporte del fabricante no está, digamos, considerado para OKD, pero sí para OpenShift y obviamente para Kubernetes no tiene, digamos, ningún tipo de seguridad. Uno tendría que tener siempre la última versión. El tema de parches provistos y mantenidos por un fabricante y el tema de actualizaciones sencillas, en el caso de Kubernetes, como habíamos discutido, no está. Y el tema de certificaciones tampoco. El tema de la seguridad como una cuestión clave para el despliegue de aplicaciones modernas. Obviamente, al no incluir la integración con sistema operativo en el lado de Kubernetes, no se va a poder tener una integración en esos parches. Yo tengo que manejar ese esquema y obviamente cualquier tipo de mecanismo de identidad que yo quiera integrar estará sobre mi cargo. El tema de soporte, obviamente esta parte es sumamente específica de OpenShift, dado que se tiene un soporte de fabricante con soporte y un SLA pactado. En el caso de Kubernetes eso no existe. Y obviamente todo un ecosistema de certificaciones, de entrenamiento, de quality assurance, etc. Bien, vamos a tratar de responder algunas preguntas y vamos a continuar con una pequeña demo. Nos preguntan, en alguna de las charlas anteriores indicó que sí es factible dar los primeros pasos, o sea, salir a producción únicamente con Kubernetes, pero ahora se está diciendo que podemos salir únicamente con Kubernetes. Si vamos a salir con Kubernetes, vamos a tener problemas de seguridad para poder actualizar. Y entonces el mensaje es que debo salir con una herramienta como OpenShift, porque si salgo con Kubernetes voy a tener problemas sobre todo de seguridad. Básicamente es un súper resumen de todo lo que estamos diciendo. Es técnicamente posible hacer un despliegue con Kubernetes, siempre y cuando tenga en consideración el hecho de que las actualizaciones de sistema operativo y las actualizaciones entre versiones de Kubernetes son un problema que ahora está recayendo sobre mi operación. Si es que yo instalo una versión de Kubernetes sobre un on-premise, bajándome de Kubernetes ORG, usando alguna herramienta de instalación como kubeadm, yo tengo que ver cómo hago el tema de actualizaciones, solucionar ese problema, sobre todo con la integración de sistema operativo, es una tarea operativa mía. Si es que yo despliego Kubernetes en un ambiente de cloud, ahí cambia un poco la cosa, porque en ese caso, la cloud, el cloud provider donde estoy desplegando Kubernetes, sea AKS, EKS o el sinnúmero de KS que existen, ahora es responsabilidad del cloud provider. Entonces, digamos que ahí no es tan crítico, porque sí existe algún mecanismo de actualización entre versiones. El problema es que yo tendría que estar al tanto de cuáles son esas versiones, cuáles son las consecuencias de hacer una actualización entre cada una de esas versiones y obviamente aplicar los parches. Si es que yo salgo a producción en un clúster y me quiero quedar en una versión de Kubernetes, tengo que tener en cuenta que Kubernetes saca un release cada 3 meses y si es que yo estoy un año parado en una versión, tengo un sinnúmero de problemas de seguridad en ese clúster, seguramente. Y sobre todo a nivel de sistema operativo. Entonces el mensaje es, puedo salir, sí, pero tengo un riesgo operativo latente si es que no aplico una práctica operativa de actualizar el clúster y su sistema operativo. Si yo tengo las capacidades operativas y de equipo técnico, digamos, de mi personal para hacer esas actualizaciones, pues es completamente factible hacerlo. El tema es el costo de tenencia de esa solución. Sobre todo si no están integradas las actualizaciones de Kubernetes y de producto con las de sistema operativo. La propuesta de OpenShift es que esas actualizaciones del producto de OpenShift que incluye Kubernetes y el sistema operativo subyacente que es Red Hat CoreOS están completamente integradas en un tema de ciclo de vida que me permite actualizar los dos stacks, el de Kubernetes y el de sistema operativo, en un solo procedimiento. Y de hecho es desde una interfase web con un clic, que obviamente es mucho más barato a nivel de operación, mucho más seguro porque puedo estar seguro que tengo parches de seguridad expeditos entregados por el fabricante. Entonces, las dos son técnicamente posibles. La una es más costosa que la otra respecto a costos de operación. Eso es más o menos el mensaje. Y por tanto, obviamente, mi recomendación o nuestra recomendación sería tener en cuenta cuáles son esos costos, si yo tengo el equipo necesario, si es que me voy a asumir estos problemas operativos a mi responsabilidad, pues es perfectamente válido hacerlo. Si no quiero hacer eso, hay opciones como OpenShift que me permitirían mitigar estos riesgos. Ok, no sé si eso contesta un poco la pregunta. Vamos a continuar. Hay otra pregunta más que dice, ¿cuál es el alcance de Virtual Machines
para OpenShift. Si entiendo la pregunta bien, sería el alcance de Virtual Machine significaría qué tipo de máquinas virtuales están soportadas. OpenShift utiliza este sistema operativo Red Hat Core OS, que es un derivado de Red Hat Enterprise Linux, y por tanto hereda todas las certificaciones de Red Hat Enterprise Linux para el despliegue en hardware, físicamente, o en plataformas de virtualización. ¿Qué significa? Que si es que Red Hat Enterprise Linux está certificado para correr en un hipervisor de virtualización, Red Hat Core OS, por tanto OpenShift, también está certificado para correr en ese mecanismo. Por ejemplo, Red Hat Core OS y Red Hat Enterprise Linux están certificados para correr sobre VMware, para correr sobre Red Hat Virtualization y para correr sobre OpenStack. Recientemente están certificando para correr sobre Acropolis, que es el hipervisor de Nutanix. Está certificado desde hace poco. Pero, por ejemplo, no está certificado para correr sobre Hyper-V de Microsoft. Entonces, si bien seguramente técnicamente va a funcionar, al no estar certificado Red Hat Enterprise Linux ni Red Hat Core OS para correr sobre Hyper-V como certificación del fabricante, tengo un riesgo de que si es que hay algún tipo de problema con la integración de esa virtualización, no va a estar soportada porque no es un hipervisor soportado. Entonces tengo que ir a ver la matriz de certificación de qué hipervisores de virtualización están soportados para desplegar y entonces escoger cuál voy a desplegar. ¿Ok? Otra pregunta que me hacen es, ¿cuál es el modelo de costos en OpenShift si se cobran por contenedores? Esta es una muy buena pregunta. El modelo de costeo de las suscripciones de OpenShift está basada en la capacidad de cómputo del clúster. Es decir, básicamente las suscripciones de OpenShift están atadas a la cantidad de virtual CPUs de las máquinas virtuales en donde o físicas, donde voy a correr las aplicaciones. Entonces, si yo tengo 4 nodos de 4 virtual CPUs sobre un vCenter, por ejemplo, son 16 virtual CPUs, ese es el costo de mi suscripción, 16 virtual CPUs. No se cuentan en esos 16 virtual CPUs los 3 servidores que yo tengo que utilizar para el despliegue del control plane, que se conocían antes como los masters. Esos masters son 3 por alta disponibilidad y esos CPUs de esa sección del clúster no cuestan, solo cuestan los CPUs de las máquinas físicas o virtuales en donde voy a desplegar las aplicaciones que se conocen como workers. No hay un límite en la cantidad de contenedores ni en la cantidad de memoria. La forma de suscribir está atada a la cantidad de virtual CPUs que yo compre. Entonces, si yo compro 16 virtual CPUs, puedo desplegar 4 máquinas virtuales de OpenShift con 4 virtual CPUs cada una, o podría desplegar 2 máquinas virtuales de OpenShift Workers con 8 virtual CPUs cada una, porque 8 más 8 es 16. O sea, yo tengo cómo distribuir. Entonces ahí tenemos clusters en clientes en Ecuador con 90 a 120 cores, cosas súper grandes, donde hay una gran cantidad de workers para desplegar sobre una gran cantidad de cómputo o las aplicaciones existentes. Es más o menos el modelo. Te cobran aparte por almacenamiento. El tema de almacenamiento es un producto adicional que se llama OpenShift Data Foundation. OpenShift Data Foundation es un Software Defined Network para presentar storage a las aplicaciones de contenedores que necesiten storage. Por ejemplo, si ustedes tienen una base de datos corriendo en un contenedor, van a querer que la persistencia de esa base de datos salga por fuera del contenedor, entonces ahí necesitarían un storage. Si ustedes tienen un storage, un NFS o algún iSCSI de ustedes, se puede usar y no tiene costo, pero Red Hat proporciona o vende adicionalmente a OpenShift una plataforma que se llama OpenShift Data Foundation que les permitiría tener un storage persistente para aplicaciones de contenedores. Eso tiene un costo aparte. Y en cuanto a capacitación, esta es una muy buena pregunta. Se necesitaría aprender primero, Kubernetes y luego ir a OpenShift, o puedo ir directo a OpenShift. No es necesario saber de Kubernetes para poder utilizar OpenShift. Uno puede ir directamente hacia OpenShift como una plataforma tipo Kubernetes. La ventaja es que si ustedes saben Kubernetes o han leído algo de Kubernetes o ya están usando Kubernetes, todo lo que saben de Kubernetes aplica a OpenShift porque OpenShift es Kubernetes. Entonces, digamos que si es que alguien no tiene ningún tipo de experiencia en Kubernetes y va a OpenShift, pues igual tiene que aprender algunas cosas y conceptos, pero esos mismos conceptos que aprenda para usar OpenShift le van a servir para Kubernetes porque OpenShift y Kubernetes son lo mismo. Sin embargo, no existe un prerequisito de que yo tenga que saber de Kubernetes para poder usar OpenShift, ¿ok?
Esa sería como la respuesta. Vamos a mostrar algo de producto para que veamos cuáles serían las ventajas, digamos, de usar una solución de este tipo versus una solución de Kubernetes vainilla que se llama. Entonces aquí estamos mostrando un clúster desplegado por defecto de OpenShift. Esta es la versión 4.11, la última versión disponible. Y lo que se ve es una consola de administración fácil de usar, sencilla de entender, donde hay un vistazo general de la capacidad del clúster. En este caso tengo un clúster con 60 virtual CPUs disponibles, con 230 gigas de RAM disponibles y medio tera de disco disponible, y tiene algunos indicadores respecto a la salud del clúster. Las actualizaciones de versiones, que es lo que mencionábamos, se pueden hacer en una forma sencilla. Si es que si yo quiero hacer una actualización de la versión 4.11 hacia la versión 4.12, yo puedo escoger aquí ir a la versión 4.12 que va a salir dentro de poco, y al momento de hacer update en forma automática, tanto Kubernetes y OpenShift como producto, como el sistema operativo de todos los nodos de cómputo y de control, se va a hacer en una forma automática. Es decir, no hay ningún tipo de operación de ingresar a servidores Linux o de hacer algún tipo de operación directa en el sistema operativo, porque el sistema operativo y el producto están integrados. Esa es una diferencia entre OpenShift y cualquier otra distribución de Kubernetes. Las distribuciones de Kubernetes de terceros, de otras personas, suelen tener obviamente solo el tema de OpenShift como producto integrado, digamos, y con algunas capacidades, pero el tema del sistema operativo es una decisión de la implementación. En el caso de OpenShift hay una relación directa e intrínseca y muy cercana entre el sistema operativo base, que es Red Hat Core OS, y sobre el clúster, digamos. En el caso del despliegue de aplicaciones, hay una vista de desarrollador, que es esta, que me permite tener una vista muy de alto nivel, digamos, de una clúster de aplicaciones. Aquí tengo un proyecto llamado ParksMap que tiene algunos despliegues en contenedores, algunos despliegues en .NET Core, otros en Java. La gestión de estas aplicaciones es sumamente sencilla. Esta consola tiene ya varios años en desarrollo y tiene algunas facilidades para poder ver logs, por ejemplo, de los contenedores. Si es que quiero hacer algún tipo de diagnóstico, puedo entrar dentro de la misma consola a un terminal dentro del pod. Aquí estaré dentro del mismo pod como tal. Dentro de la imagen de contenedor de un pod. En esta topología también puedo ver cuáles son las rutas o ingress que se conocen para poder acceder a una aplicación, y también poder escalar una aplicación si es que yo quiero hacer que una aplicación escale a una mayor cantidad de imágenes de contenedor. La interfase gráfica de la gestión del clúster es sumamente sencilla. En la versión 4.11 se incluye esta capacidad, que es esta consola de línea de comando embedida dentro del browser, que para alguien que ha usado algún cloud provider como Azure, por ejemplo, es algo que me permite tener un Cloud Shell, que se llama. En este caso tengo una consola que me permite hacer comandos OC o kubectl, que es equivalente, desde línea de comando. Y esta línea de comando está embedida dentro del browser. Y entonces, sin instalar ningún tipo de línea de comando en mi máquina, sea Linux o Windows, puedo tener, mediante esta nueva capacidad que se llama el Web Terminal Operator, una línea de comando embedida en el clúster. Hay capacidades de monitoreo embedidas en la solución, que están en la sección Observe, donde tengo dashboards de monitoreo de métricas de CPU, memoria, disco, red, y yo puedo hacer un análisis de todo el clúster respecto a cuáles son las capacidades desplegadas en el clúster, pero también puedo hacer un drill down dentro de un proyecto específico. Digamos que quiero hilar fino respecto a este proyecto, que es el que desplegué yo, desde el punto de vista de cuál es el consumo de cada aplicación, de CPU, de memoria, de disco. Esto en un clúster de Kubernetes vainilla tendría yo que instalar un Prometheus sobre el cual instalar Grafana, y con un Grafana hacer los dashboards y sacar las métricas. En el caso de OpenShift,
esa instalación, esa integración ya está hecha. De hecho, esto es Prometheus por dentro y de hecho es Grafana por dentro, solo que se grafica en una forma integrada dentro del mismo dashboard. Además, existe una solución de software, como es de OpenShift Logging, que se llama, que es un mecanismo de recolección de logs, donde yo tengo en un clúster OpenShift desplegado un Elasticsearch que toma todos los logs de todas las aplicaciones y los centraliza en una base de datos de Elasticsearch a la interna. Y luego usando Kibana, que ya viene instalado dentro de la solución de OpenShift Logging, puedo escarbar dentro de esos logs buscando mensajes. Por ejemplo, aquí desplegué una aplicación de juguete que se llama OS Toy, donde puedo hacer un mensaje emitido desde salida estándar. Yo pongo, este es un mensaje de prueba. La forma de ver los mensajes de logs que sacan las aplicaciones es irme al contenedor, ¿no es cierto? Me voy a un contenedor como este y me voy a los logs y aquí veré, este es un mensaje de prueba. El problema es que si yo tengo 100 contenedores, tendría que ir a cada una de esas instancias de contenedor a ver los mensajes que emite una aplicación. Con Kibana yo puedo tener en un solo punto, que sería esta consola de administración, un solo lugar en donde todos los administradores, aquí está el mensaje que acabo de mandar, los administradores podrían ver de las últimas 4 horas, de los últimos 15 días, todos los mensajes emitidos de todos los contenedores desplegados en el clúster. Esto es posible de hacer en un Kubernetes vainilla, digamos. El problema es que yo tendría que instalar Elasticsearch sobre el clúster. Yo tendría que instalar Kibana, obviamente actualizar estos dos productos, integrarlos a todo el mecanismo. Y obviamente esa integración y esa configuración tienen un costo de recurso, de seguridad respecto a los updates, todo lo que discutimos. En el caso de usar OpenShift, estas decisiones ya están tomadas. El stack incluye un stack de monitoreo, como están viendo, un stack de análisis de logs, un stack de service mesh, incluso un stack para hacer serverless o lo que se llama funciones, con decisiones de integración tomadas previamente por Red Hat y que están integradas dentro de un solo ciclo de vida. Y existe algunas otras capacidades que están distribuidas mediante una cosa que se llama operators. Y como ven en este catálogo de operadores que vienen en el clúster, tengo software de Red Hat, pero también software certificado por terceros. Y entonces hay una gran cantidad, hay un ecosistema de software provisto para correr sobre Red Hat para algunas capacidades, para gestión de APIs, para seguridad, para GitOps o automatización, que son provistas por un ecosistema de partners que se pueden desplegar en forma sencilla. Por ejemplo, capacidades para hacer una APM, para hacer análisis de tiempos de respuesta de alguno de los proveedores disponibles, capacidades para hacer gestión de API management con productos de Red Hat. Son todas consumibles de una forma sencilla desde esta sección de operators. Lo interesante, como decía en la pregunta, que estaba me pareció una interesante pregunta, es que no es diferente lo que ustedes van a ver en esta consola, en este producto, a lo que ustedes ya saben de Kubernetes. Entonces, todo lo que ustedes sepan de Kubernetes, como hacer un kubectl, get, service, va a funcionar igual, porque el producto por dentro es Kubernetes, sigue aplicándose todo lo que ustedes conocen de Kubernetes, porque es Kubernetes Enterprise por dentro, pero estas capacidades de gestión, de monitoreo, el tema de la seguridad, todo está embedido en una sola propuesta, en un solo ciclo de vida y en un solo producto que permite hacer que el despliegue sea un despliegue fácil de consumir en un ambiente de misión crítica. Para terminar, hay una pregunta final que dice, David, ¿recomienda desplegar bases de datos en pods? Es interesante, Red Hat hizo un estudio recientemente. Hay una gran cantidad de clientes que están desplegando bases de datos en contenedores dentro de una solución OpenShift. Entonces, OpenShift tiene un catálogo de algunas bases de datos provistas como imágenes base. Entonces, yo puedo escoger utilizar, qué sé yo, Postgres y hacer un despliegue de Postgres dentro del clúster OpenShift. Y esta base de datos usarla dentro de una aplicación, la que se está comenzando a desplegar acá. Entonces hay una gran adopción. Por alguna razón, muchos clientes están utilizando base de datos en contenedores y es un caso de uso completamente válido. El storage de esa base de datos se puede almacenar por fuera del contenedor para hacer que el contenedor se reinicie o se pierda o se cambie de nodo y no se pierda la data.
Y hay múltiples opciones para almacenamiento de ese storage. Pueden sacarlo hacia un storage provisto por ustedes, usando cualquier mecanismo de storage que posean dentro de la organización. Storage tradicional, digamos, o ISCSI o de fibra. Pero también hay cómo hacer mecanismos de despliegues de storage, Software Defined Storage, que se llama, con soluciones de Red Hat como ODF, OpenShift Data Foundation. Bien, eso es básicamente una comparación muy rápida, muy enfocada al tema de seguridad de las capacidades de OpenShift versus Kubernetes. La idea es que no son versus, en realidad son hermanos, digamos, son derivados, pero OpenShift tiene unas capacidades para ambientes de misión crítica que facilitan la adopción para los equipos. Así que si están pensando, están considerando, analizando el tema de OpenShift, conversen con nosotros, podemos apoyarles para ver qué camino pueden tomar en una adopción de una plataforma de gestión de contenedores hacia futuro. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar la próxima semana. Hasta luego.